Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal. Me encuentro con el doctor Marcos Calderón, él es oncólogo del Hospital Las Mercedes, con quien vamos a conversar sobre este tema que ha tomado bastante importancia en los últimos días, el consumo de carnes rojas y carnes procesadas que devendrían en cáncer para quienes lo realicen. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente la carne está vinculada al cáncer hace muchos años. Los médicos siempre hemos pensado que la carne tendría que ver con la génesis del cáncer, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que se ha comunicado el resultado de las investigaciones hechas en animales y en humanos. Efectivamente, las carnes procesadas son un factor cancerígeno. Hoy en día ya se sabe, ya se ha demostrado por los estudios de investigación que son un factor cancerígeno, al igual que el tabaco, ¿no es cierto?, que está vinculado al cáncer de pulmón. Estas carnes procesadas, ¿por qué en particular tienen esa característica, ¿no? ¿Qué hace que durante el proceso, valga la redundancia, eleven esa potencia para llegar al cáncer, ¿no? Sí, son carnes que tienen un incremento de nitrosaminas, ¿no es cierto?, son sustancias cancerígenas. Está demostrado que los nitritos tienen vinculación con el cáncer. Entonces, cuando sufren ese proceso, ¿no?, ese proceso de ahumado, desalación, generalmente la carne se transforma ya, ¿no?, cambia. Tiene estos compuestos cancerígenos que a la larga, en los años, van a producir mutaciones en nuestro organismo. Y dígame, pero hablábamos un poco antes de la entrevista que también se está refiriendo que no es que el consumo solamente de las carnes procesadas, sino que hay una periodicidad, hay una cantidad, y eso va a repercutir o va a influir de alguna otra manera en que hagamos un posible cáncer. Claro, lo que se ha demostrado también es que la cantidad, ¿no es cierto? Se ha demostrado que más de 50 gramos ya tiene, digamos, un peso como factor cancerígeno, ¿no? Y teniendo en cuenta que en nuestras comidas, pues, un bistec, más o menos, un churrasco pesa 200 gramos, es decir, ya estamos en exceso de carne, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, media salchicha ya es, ¿no?, más de 50 gramos. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que hay que hacer es disminuir, ¿no?, la cantidad de carne procesada que ingerimos. O hay la que frecuencia, disminuir. ampliarla. Y también la frecuencia. Se ha demostrado, por ejemplo, que mientras más comes carne procesada, se eleva el riesgo al cáncer. Porque se hablaba de un 18% de posibilidad. Sí, la carne procesada, lo que se ha encontrado sobre su vinculación es de un 18% estaría vinculado al cáncer de colon, al cáncer de próstata, al cáncer de mama, ¿no es cierto? Doctor, hablábamos de que el consumo de este tipo de productos es uno de los factores. Hay otros factores también como el genético que usted mencionaba perfectamente. Claro, ¿no? Sí, no hay que alarmar mucho a la población en este sentido, ¿no? Es decir, hablamos que es un factor, es decir, la carne procesada no es directamente la que genera el cáncer, sino se concluye que es un factor más, como el tabaco, por ejemplo. El tabaco, por ejemplo, es un factor cancerígeno en cáncer de pulmón que, aunado a la parte genética del cáncer de pulmón... Claro, porque para que nuestro público pueda entender, en resumidas cuentas, es el hecho de que yo no puedo fumar nunca y puedo desarrollar un cáncer de pulmón. Así es. ¿No? Hay que tener el factor genético del cáncer de pulmón y también hay que asociarlo a otros factores cancerígenos, por ejemplo, tabaco, alcohol, ¿no es cierto? Y la parte genética desarrollan cáncer. No todo fumador hace cáncer. Entonces hay que concluir que las carnes, ¿no?, se ha comprobado que es un factor cancerígeno. Si se suma esto al factor genético en el cáncer de colon, por ejemplo, padre o abuelo que antes ha muerto por cáncer de colon, es muy probable entonces que esa persona pueda desarrollar cáncer. Por supuesto, hablamos de cantidades, ¿no?, cantidad y periodicidad también en el consumo de carnes procesadas. Doctor, algunas personas de repente pueden estar preguntándose y quizá pueda ser un mito, usted como especialista nos puede ayudar quizá en este aspecto, dicen, bueno, si como carne, pero la acompaño de ensaladas o otras comidas sanas, ¿equilibro esto o es por comer solamente la carne? No, es por comer. Que a nuestro cambio de alimentación, ¿no es cierto?, reducir, por ejemplo, las carnes procesadas y aumentar las verduras, ¿no es cierto?, las frutas, sería modificar un hábito, ¿no?, alimenticio que va en favor
de nosotros, ¿no? En disminución del cáncer. Es decir, aumentamos las verduras y disminuimos lo que es las carnes procesadas. Ahora, hay que diferenciar esto. Estamos hablando de carnes procesadas, no estamos hablando de carnes frescas, ¿no? Las carnes frescas que no, dan proteínas. Que hasta ahora ¿no? no se le han vinculado al cáncer, las carnes frescas, ¿no? Incluso están en el grupo de 2A, ¿no es cierto? Nada que ver con el primer grupo donde está vinculada las carnes procesadas al tabaco. La carne fresca, mientras nosotros ingeramos carne fresca, ¿no es cierto?, es buena, es rica en proteínas. Por supuesto hay que saberla preparar también. Por ejemplo, las carnes frescas, si nosotros la preparamos mal, por ejemplo, a la parrilla, ¿no es cierto?, una cocción a fuego directo, a la fritura, estamos agregándole factores cancerígenos a la carne fresca, que todavía no está vinculada al cáncer, ¿no es cierto? Pero en su preparación estamos agregando, por ejemplo, ¿no?, sustancias cancerígenas. Entonces, en ese sentido, también hay que modificar la forma de preparación de nuestros alimentos. Generalmente nuestra alimentación es rica porque la usamos a la leña, ¿no? Por ejemplo, el pollo a la brasa, claro, la parrilla, ¿no es cierto? Es un hábito que tenemos, y entonces estamos llevando la carne fresca, agregándole factores cancerígenos. Es otro tema. Es otro tema, ¿no? El tema de que ha salido de la OMS se refiere a la vinculación de las carnes procesadas, ¿no? Que eso es perfectamente que la gente ya lo tiene claro. Y lo bueno, doctor Marcos, es el hecho de que se informen mucho más, ¿no? Porque a veces las informaciones que recibimos son muy simples en el sentido de que la gente lo puede tomar como alarma, ¿no? O sea, ya no comamos ninguna carne, ¿no? Ya nos va a dar cáncer sí o sí por comer, sino como usted bien lo ha señalado, es uno de los factores. Sí, lo que se ha demostrado ya, lo que la OMS dice, es un factor cancerígeno comprobado, que nosotros los médicos ya lo decíamos cuando hacemos la dieta a los pacientes: no comas mucho carne procesada porque está vinculado al cáncer. Ahora ya la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer lo ha demostrado en los animales y en los humanos, y ahora sí la OMS afirma que la carne procesada es un factor cancerígeno. 18% está vinculado al cáncer de colon, de próstata. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su apreciación, un profesional, y sobre todo ayudando a las personas a entender de que los buenos hábitos nos va a librar de cualquier tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra jornada de este sábado, que ya se termina. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Y yo quiero aprovechar este momento para enviar un cordial saludo a mi madre, que estuvo de cumpleaños, y también a mi hijo Gabriel, que también estuvo celebrando nada menos que sus 8 años. Me tomo esta licencia de enviarles un saludo muy especial a ellos. Que la pasen muy bien. Amigos, ustedes también pásenla bien. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Agenda Semanal, por supuesto, a través de América Televisión. Permiso.